Hoy, con el sermón titulado El Rey David y Cristo Ansanjón, estudiemos acerca de Dios que ha venido a la tierra en esta época para salvar a la humanidad. La Biblia es un libro profético sobresaliente. Acerca de la venida de Jesús a esta tierra 2000 años atrás, ya estaba profetizado que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que sería puesto en el sepulcro de un hombre rico cuando muriera. Los profetas incluso relataron detalladamente cómo moriría y derramaría su sangre en la cruz para expiar nuestros pecados. Entonces, la Biblia no solo profetizaba acerca de las cosas que ocurrirían hace 2000 años, sino también sobre nuestros tiempos. Las profecías de la Biblia detallan todos los asuntos acerca de Dios que viene a la tierra por segunda vez en esta última época para salvarnos. Veamos 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ya que el cumplimiento de las profecías de la Biblia es algo que los seres humanos nunca hemos experimentado en nuestros días, pensamos ignorantemente, ¿de verdad? ¿Eso ocurrirá? Por eso, Dios nos dijo, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia no es para nada algo que las personas puedan adulterar o manipular según su propio criterio. Los 66 libros de la Biblia contienen las palabras proféticas que los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo recibieron de Dios y dejaron escritas. Entonces, ¿podemos menospreciar estas palabras proféticas? Menospreciar las profecías no es diferente de menospreciar a Dios, por quien fueron escritas estas palabras. Nunca debemos hacer eso, ¿verdad? Veamos Isaías capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, ¿quién dice que reina? Tu Dios reina. En nuestra Sión, Dios gobierna todas las cosas. Nada es dirigido por el personal pastoral o por los líderes de grupo o de región. Nuestra Iglesia de Dios es dirigida por Dios. Leamos el versículo 8. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque cuando el Señor, ¿a dónde volverá? A Sión. Si no añadimos ni quitamos de las palabras de esta profecía, podemos confirmar cuál es el lugar al que Dios viene, ¿verdad? Es Sión. ¿Y qué hace Dios en Sión? Reina. Sión es establecida y gobernada por Dios. Por eso, los pueblos del mundo entero aman a Sión y desean regresar a ella. Pero a Sión no viene cualquier persona. Sión es el lugar donde se reúne el pueblo de Dios. Leamos el versículo 8 una vez más. Voz de tus atalayas. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán, ¿qué verán? La salvación del Dios nuestro.
La palabra de que todas las personas del mundo, hasta lo último de la tierra, verán que Dios concede la gracia de la salvación, ¿qué es? También es una profecía. Esta profecía se cumplirá sin falta. Todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Significa que Dios hará que la verdad, el Evangelio, se difunda hasta lo último de la tierra y que las noticias de salvación sean predicadas a todas las personas. ¿No es cierto? Los apóstoles de hace 2000 años y los profetas de la época del Padre, todos prestaban atención a la obra y providencia de la salvación del Salvador de su época. En la época del Padre se jactaban de Dios Jehová y en la época del Hijo se jactaban del nombre de Jesús. Donde quiera que iban decían, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Se jactaban de Él así, ¿verdad? Nosotros, en esta época, debemos jactarnos del Espíritu y la Esposa, Dios Padre y Dios Madre, por donde quiera que vayamos, y siempre debemos tener orgullo y confianza por ser hijos de Padre y Madre. También debemos hacer el bien a toda nuestra familia de Sion y a las personas que aún no han venido a la verdad, mostrando las buenas obras que Padre y Madre nos han enseñado a hacer. Entonces, hoy, con el título El Rey David y Cristo en San Juan, estudiemos punto por punto la profecía de la Biblia acerca del Rey David. Veamos Oseas capítulo 3, versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Aquí dice que buscarán a David. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Está escrito, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Esta profecía de Oseas, capítulo 3, versículo 5, es una profecía realmente importante. Dice que busquemos a David en los últimos días. Alguien que vivió hace 3000 años vuelve a aparecer en los últimos días. Podemos entender que no se trata del David que fue el segundo rey de Israel, sino del David profético. Esto significa que en los últimos días, solo si encontramos a este David, podremos recibir la bondad de Dios y entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Por tanto, averigüemos quién es este David profético viendo Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se refieren las palabras Dios fuerte y Padre eterno? ¿No se refieren a Dios Jehová? El profeta Isaías profetizó con unos 700 años de antelación que Dios Jehová nacería en esta tierra como un niño. Sigamos con el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y ¿en qué trono se sentará? Sobre el trono de David. Dice que reinará sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este Dios Jehová, que había de venir a la tierra naciendo como un niño, ¿a quién se refiere? A Jesús. Cuando Dios Jehová vino a la tierra vistiéndose del cuerpo, usó el nombre de Jesús. Veamos el versículo 1.
Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús nació en Belén y creció en Galilea, ¿no es cierto? En el capítulo 9 de Isaías, explica acerca de Jesús. Jesús es Dios Jehová que había de venir a la tierra como un niño. Él se sentará sobre el trono de David. Veamos el cumplimiento de esta profecía en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Veamos el capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, ¿qué le dará? Le dará el trono de David, su padre. Así se cumplió la profecía de Isaías, capítulo 9. Un niño nació y ese niño, en realidad, era el Dios fuerte y Padre eterno. Su nombre en la época del Padre era Dios Jehová. Cuando este Dios Jehová se vistió del cuerpo y nació en esta tierra, usó el nombre Jesús. Y nos ha hecho saber que el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. También en Oseas, capítulo 3, está escrito: Buscad a David en los últimos días. Solo entonces podréis recibir la bondad de Dios. Entonces, ¿cómo están relacionados proféticamente David y Jesús? Veamos segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Es decir, él se sentó en el trono a la edad de 30 años. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y ¿cuántos años reinó? Y reinó 40 años. En la Biblia está escrito que David reinó durante 40 años. Acerca del reinado del David físico, está escrito que fue hecho rey a la edad de 30 años y que reinó sobre su país durante 40 años. Entonces, ¿cómo fue el reinado de Jesús, el David profético? Veamos Lucas, capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, ¿qué edad dice que tenía? Era como de 30 años. A la edad de 30 años, David recibió la unción física y fue hecho rey. Y Jesús, el David profético, recibió la unción espiritual, el bautismo, a la edad de 30 años y comenzó a reinar sobre el reino del Evangelio. Tanto David como Jesús tenían 30 años. Jesús podría haberse bautizado con 20 años o con 25 años, ¿o no? Pero asombrosamente, Jesús también fue bautizado con 30 años de edad. ¡Qué fascinante! Esto nos muestra que, sin duda, todas las profecías se cumplen con precisión. Entonces, el David físico comenzó a reinar a la edad de 30 años y reinó durante 40 años, así que si Jesús, el David espiritual, es ungido espiritualmente a los 30 años y reina durante 40 años, podemos decir que la profecía es inequívoca, ¿verdad? Sin embargo, todos ustedes conocen bien la vida de Jesús, y esto es algo que los biblistas del mundo también saben. Jesús predicó el Evangelio durante 3 años. Veamos Lucas, capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La higuera representa el país de Israel, y Jesús dijo: Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera,
y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Jesús fue bautizado a la edad de 30 años y dejó este mundo con 33 años. Habrá quien pregunte, ¿eso significa que la vida de Jesús no coincide con la profecía del rey David? Pero aquí está escondido un secreto de vital importancia para la salvación de los que vivimos en esta época. Después de que Jesús ascendiera al cielo, ¿qué ocurrió con toda la verdad de la iglesia primitiva y con el Evangelio? Fue pisoteada por el diablo Satanás, ¿verdad? La Pascua fue abolida, el día de reposo fue abolido y todas las fiestas solemnes del nuevo pacto desaparecieron. La manera en que podemos adorar y reverenciar a Dios desapareció del todo. Adoramos a Dios y lo veneramos a través de los cultos, pero Satanás los eliminó. Dios, que ve el fin desde el principio, dijo que volvería a venir por segunda vez para restaurarlo todo. Entonces, de los 40 años del trono de David, él cumplió 3 años de su ministerio del reino del Evangelio en su primera venida. Y está profetizado en la Biblia que los 37 años restantes se cumplirían en su segunda venida. Acerca de esto, veamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, ¿por qué vez? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. En su primera venida, reinó 3 años sobre el reino del Evangelio, estando en cuerpo. Por tanto, es evidente que cumplirá los 37 años restantes de la profecía de la misma manera, cubriéndose con el velo del cuerpo. Por eso, en Hebreos capítulo 9, ¿qué dice que hará por segunda vez? Aparecerá. Esto significa que podremos verlo con nuestros ojos, porque vendrá a la tierra en cuerpo, ¿no es así? Entonces, cuando venga a la tierra por segunda vez, ¿qué traerá como evidencia de que Él es Cristo en su segunda venida? Este es un asunto extremadamente importante. Veamos qué señal traerá en Isaías capítulo 55, versículo 1. Está escrito: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Acerca de su venida en cuerpo a la tierra, ¿qué pacto dice Dios que ha prometido a David? El pacto eterno. Según Hebreos capítulo 13, ¿qué pacto es? ¿No es el nuevo pacto? Jesús en su primera venida dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. También en su primera venida estableció el reino del Evangelio del nuevo pacto y reinó sobre él durante 3 años. Por tanto, la obra que debe cumplir al venir a la tierra por segunda vez es ser bautizado a la edad de 30 años, al igual que en su primera venida, y realizar su ministerio del Evangelio durante 37 años. Podemos comprobar que Dios cumple la profecía de esta manera. Hermanos, ¿no ha sido Cristo An Sanjong quien nos ha enseñado el nuevo pacto?
Veamos con atención la vida de Cristo Ansanjón. Para cumplir la profecía del rey David, Cristo Ansanjón fue bautizado en 1948. Si vino a la tierra en 1918 y fue bautizado en 1948, esos son 30 años después. Tenía 30 años de edad. En 1948 se cumplió una profecía muy importante. Se pusieron tiernas las ramas de la higuera y volvieron a brotar sus hojas. La higuera representa a la nación de Israel, es decir, 1948 fue el año en que Israel recuperó su soberanía. La restauración de Israel es un importante punto de referencia para entender todas las profecías de la Biblia. 1948 también fue el año en que Cristo Ansanjón cumplió 30 años y el año en que fue bautizado. Para cumplir los 37 años restantes de la profecía del trono de David, desde el año 1948, ¿cuánto es si sumamos 37 años? 1985. En 1985 completó los 37 años del trono de David, cumpliendo toda la profecía y dejó este mundo. ¿Pueden acaso las personas manipular a voluntad el curso de su vida y su duración para que encaje con las profecías? Desde luego que no. La restauración de Israel, la higuera, podría haber ocurrido en 1950 o en 1946 en lugar de 1948. Pero Dios dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama esté tierna y broten las hojas, sabed que el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas. La restauración de Israel es una señal profética muy importante. El hecho de que Cristo se bautizara en ese año conforme a la profecía del rey David significa que restableció el reino del Evangelio, ¿verdad? Empezando ese año, reinó sobre el reino del Evangelio durante 37 años. Este tiempo se cumplió en 1985. Entonces, 3 años en su primera venida y 37 años en su segunda venida son, en total, 40 años. Cumplió los 40 años de la profecía del trono de David. Pero no podemos decir que la profecía se haya cumplido solo por la duración del reinado. ¿Qué era lo que debía traer? Debía restaurar todas las leyes y estatutos del nuevo pacto que habían sido abolidos y destruidos. Esta es la gracia de Dios prometida a David. Por lo tanto, la señal de David es el nuevo pacto. Aunque todas las leyes y ordenanzas de las 7 fiestas de 3 tiempos habían sido destruidas, nuestro padre Ansanjón vino y lo restauró todo. Podemos ver que él completó el tiempo profetizado del trono de David, cumpliendo 3 años en su primera venida y 37 años en su segunda venida, completó los 40 años de la profecía. Antes de él, hubo alguien que abriera el camino de la salvación para la humanidad a través de la Pascua del Nuevo Pacto, el día de reposo del Nuevo Pacto y las 7 fiestas de 3 tiempos del Nuevo Pacto. Aunque ha habido incontables biblistas, teólogos y pastores, ninguno de ellos mencionó siquiera estas cosas. Simplemente dicen, si tienes fe, serás salvo, nada más. Algunos preguntan, ¿la Iglesia Adventista no guardaba el culto del sábado antes que nosotros? Pero ellos hacen su día de reposo del viernes al sábado. En cambio, nosotros, ¿qué día guardamos? El 7º día. En otras palabras, ellos empiezan su día de reposo el 6º día. Ese no es el día de reposo que Dios estableció. Solo lo llaman día de reposo, aunque no lo es. El día de reposo es el 7º día. Por eso y por otros asuntos, realmente el camino que estamos recorriendo ahora es el camino al reino de los cielos por el que nos guía Dios Espíritu Santo, Cristo Ansanjón, de quien dan testimonio las profecías de la Biblia. No debemos desviarnos de este camino, sino creer en este Evangelio, en la enseñanza que Padre y Madre nos han dado y obedecerlo completamente.
Como hemos visto antes en Isaías, capítulo 52, Jehová reina, Dios reina sobre Sión. También en Isaías, capítulo 33, versículo 21, está escrito que Dios mora con nosotros, ¿verdad? Ahora, la rutina cotidiana de muchas personas del mundo se ha desmoronado a causa del coronavirus. Muchas personas han perdido su empleo. El número de desempleados es inmenso. Esta es la situación actual en toda la aldea global. Pero aunque nos enfrentemos con algunas dificultades temporales, siempre pensemos en el reino de los cielos. Estamos en la iglesia establecida por Dios y profetizada en la Biblia. Estamos disfrutando de las bendiciones de la vida eterna y la salvación que Dios nos ha concedido. Además, nuestra Madre Celestial mora con nosotros, así que podemos dejar de lado todos nuestros miedos. Durante la vida en el desierto, no hubo ningún israelita que muriera de hambre o de sed. ¿Quiénes murieron? Los que murmuraron, se quejaron y no tuvieron fe en Dios, acabaron siendo destruidos en el desierto. En la Biblia, no se menciona que ninguno muriera de hambre. No está escrito, no había agua para beber, por lo que tal persona murió. Dios dijo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Siempre debemos tener presente la promesa de Dios y considerar la santa voluntad de Dios. En muchos lugares del mundo se están cerrando industrias y empresas por la crisis del coronavirus. Esto está ocurriendo en muchos países. Ahora mismo en Corea podemos rendir culto libremente, pero hay países en los que ni siquiera se permite esto. Ahora, el reino de los cielos está preparado para nosotros. Si pensamos en eso, podemos tener más valor y ánimo. Debe de haber familias que están pasando por una situación difícil a causa de la pandemia, pero tengamos ánimo. Espero que todos tengan ánimo y que puedan alcanzar la tierra prometida a la que Padre y Madre nos están guiando, donde nos permitirán disfrutar de la vida eterna con felicidad y abundancia por los siglos de los siglos. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho.